Tengo el honor y el privilegio que Dios me da de poder compartir una palabra con ustedes. Mi esposo tuvo que salir de la ciudad. Y bien, pues en este día Dios quiere seguir hablándonos. ¿Quién desea que Dios le siga hablando? Y bueno, Dios nos enseña algo muy poderoso, porque en nuestra vida de la fe, en nuestro caminar con Dios, día a día, se presentan situaciones difíciles, se presentan problemas de todo índole. Pero Dios nos ha equipado con algo tan poderoso para poder nosotros enfrentar todo aquello. Y a mí me encanta leer lo que viene en Efesios 6 a partir del versículo 10 y vamos a leerlo. Nuestra palabra es equipados para vencer y encontramos que un soldado así se equipaba en la antigüedad, y el Señor, somos soldados de Cristo, amén. En nuestro caminar con el Señor, Él habla en las Escrituras y nos habla de su armadura. Y vamos a comenzar a leer Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, por ahí me lo van a poner en la pantalla. Entonces vamos a ver cómo Dios a través de la armadura nos da la potestad para poder pisar, hollar al diablo y sus obras, y nos da esa capacidad que viene de su poder para que toda obra del enemigo no nos haga daño. Y comenzamos leyendo Efesios capítulo 6, por ahí creo que como que se me durmieron los de producción. Efesios capítulo 6, versículo 10, y lo tenemos, y dice, les voy a pedir si me la ponen en la Reina Valera. Esa es palabra de Dios para todos. En la Reina Valera dice, por ahí nos esperamos a que nos lo pongan en la Reina Valera, dice: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más lo leemos y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre que yo me puedo fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? La respuesta lo encontramos en el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí la palabra me está diciendo que yo necesito vestirme. No es que ya lo tenga, es que dice la palabra que yo necesito vestirme espiritualmente. Yo tengo que aprender a vestirme con la armadura de Dios. Y cuando estamos vestidos de esta armadura de Dios, entonces ya no estamos en nuestra propia fuerza, ni para atacar, ni para defendernos. Y seguimos leyendo versículo 12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nuestra lucha no es con las personas. Dice aquí que nuestra lucha es con todo eso espiritual que se mueve, y lo está diciendo que son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas. Dice, son huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Versículo 13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, aquí nos habla de días malos. Hay días malos y días re malos, ¿verdad que sí? Hay momentos difíciles y hay momentos muy, 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 muy difíciles. Pero como dice la palabra aquí, me gusta mucho este versículo, porque dice, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estás firme. Y comienza diciendo el 14: estad pues firmes.
Y esta palabra firmes, cuando habla, no, la palabra firmes no es como el concepto militar que firmes. No. Esta palabra firmes se asemeja más a lo que hace un boxeador, ¿sí? Es la posición de guardia, de alerta, ¿sí? Viene un golpe y lo esquivo, ¿sí? Viene un gancho al hígado y lo quito. Es que mi papá fue boxeador y me enseñó. Entonces, bueno, fue boxeador de hobby cuando él era joven. Y sí, nos poníamos ahí, yo cuando era chiquilla y me empezaba a enseñar. Hace poquito, ustedes comprenden, ¿verdad? Unos cuantos añillos atrás. Entonces, la palabra firme me está diciendo que yo debo de estar en una posición siempre alerta, de guardia, ¿sí? Que no me muevan el tapete, estar bien parados en la fe. Entonces, y sigue diciendo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, encontramos aquí 6 puntos importantes que son base en nuestra vida de la fe. Y la primera, resalta la palabra verdad, justicia, evangelio de paz, es decir, paz de Dios y paz con Dios. Nos habla de la fe, nos habla de la salvación y nos habla de la palabra de Dios. Entonces, estos 6 puntos en su manifestación es nuestra vida en Cristo, ¿sí? Y dice que forman una armadura que nos van a permitir poder atacar de tal manera, poder vencer contra las artimañas del enemigo, pero también poder vivir y disfrutar el reino que Dios ha establecido para nuestras vidas y podernos defender ante cualquier reacción del diablo. Y aquí está, encontramos 6 puntos importantes y bueno, no están en orden ahí, pero lo primero que dice que es el cinturón de la verdad. Porque como dice el versículo, él dice en el 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hay un cinturón que nos tenemos que poner. Entonces podemos encontrar en las Escrituras que el diablo, y eso no lo vamos a leer, pero Juan 8:44 dice que el diablo es padre de toda mentira. En nuestro caminar con el Señor no podemos caminar como a veces decimos, son mentiras blancas. Es una pequeña mentira. No puedo permitir que haya mentiras en mi vida. El Señor me quiere íntegro. Él me quiere responsable. Él quiere que haya en mí la verdad. ¿Por qué? Porque si yo camino en mentiras es como querer tomar la paternidad del diablo, porque él es el padre de toda mentira. Entonces, qué importante es que Dios quiere que yo camine en la verdad. Y bien, la palabra verdad es una palabra griega que es aletuo, ¿sí? Y significa veracidad, significa realidad, significa también sinceridad, exactitud, integridad, formalidad y propiedad. Esta palabra se está utilizando sobre todo acerca de las doctrinas y las enseñanzas en la Biblia. Es decir, muchas veces hay manipulación en la palabra. Hay veces que no hay una sana doctrina y Dios quiere que yo sea una persona celosa de caminar en una sana doctrina en la fe, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, el diablo lo que quiere es que el hombre camine en mentiras.
Y muchas veces hasta cuando tenemos una mala enseñanza, cuando no es una verdad que Dios ha dicho, muchas veces hasta protegemos aquello y ponemos fundamentos falsos en nuestra vida de la fe. Como la Escritura habla en Mateo 7, no lo vamos a buscar, pero habla del hombre prudente y del hombre imprudente o insensato. Cada uno edifica una casa, pero alguien puso un fundamento basado en la verdad. Y un fundamento basado en la verdad es Cristo. ¿Sí? Pero cuando y es sobre la roca, porque la roca es Cristo. Pero alguien lo puso sobre la arena, no sobre Cristo, sobre algo superficial. Dios no quiere que seamos superficiales, sino que seamos personas que saben ir a la profundidad, a conocerlo a Él. Y cuando el hombre insensato edificó su vida en lo aparente, ¿sí?, donde no hay profundidad, vinieron las circunstancias difíciles, vino, dice ahí, el aire, el agua, el río con todo su ímpetu. El hombre prudente, su casa permaneció porque estaba fundado sobre la roca. Había una enseñanza sana en su vida. Pero aquel que estaba fundado sobre la arena, sobre la superficie, lo que no hay una enseñanza sana, ¿qué es lo que pasó? Vinieron las mismas circunstancias, vino aquel río con ímpetu, vinieron los vientos, los problemas, las circunstancias. ¿Y qué le pasó? La casa cayó. Y fue grande la ruina. Entonces, qué importante es que yo viva mi vida en un fundamento de verdad. Entonces, dice 2 de Timoteo 2:15, por ahí me la van a poner. 2 de Timoteo 2:15. Pablo aquí le está hablando a su discípulo Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oh, qué hermoso. Dios nos anima a que tú y yo, dice, utilicemos bien la palabra de verdad. Entonces, cuando me está hablando de ese cinturón de la verdad, en esta armadura, si nosotros nos ponemos a ver en lo físico, sobre todo lo podemos visualizar muy claramente en los hombres esos que juegan, que son así grandototes, así bien ponchados, gorditos, peloncitos, y luego que bueno, también esos pelean, pero otros que levantan pesas bien de muchos kilos. ¿Qué es lo que usan? Usan un cinturón bien apretado, bien firme en su cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se quiere traer es unidad y contracción a los músculos del estómago. ¿Por qué? Porque es algo que da fuerza y protección a la columna vertebral, donde se centran la mayoría de los nervios que van hacia las manos, hacia los pies, hacia todo el cuerpo. Y que evita desgarres, lastimaduras. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando se levanta algo muy pesado? Un cinturón que amacice, ¿verdad? Que no vaya a lastimar y luego después saca una hernia, tantas cosas. La columna se lastima. Así es en la fe. La palabra de verdad, el cinturón de la verdad, es lo que me va a traer un equilibrio en mi vida, en mi caminar con Jesús, en mi vida de la fe. Es lo que trae ese equilibrio para que el enemigo no venga a sembrar mentiras en mi vida y robar la vida de Jesús en mí. Entonces, espiritualmente nos evita que nos estemos encontrando en falsas doctrinas, en una falsa salvación, en falsos caminos para agradar a Dios. Entonces, el cinturón de la verdad impide que nos encontremos sin disfrutar de las cosas que Dios ha preparado para los que creemos en Él. Qué importante es que tú y yo siempre tengamos ese cinturón de la verdad. Mi vida, que dijo Jesús,
yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestra vida de la fe se centra en Jesús. Él es la vida en nosotros. Qué importante es. Entonces, tenemos que ponernos el cinturón de la verdad, ¿sí? Cada uno de nosotros. Por eso venimos a la iglesia. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dice otro versículo, dice, mi pueblo perece por causa del conocimiento. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos la verdad y sufrimos, padecemos. Porque no conocemos las promesas, las verdades que Dios tiene para nuestra vida. Entonces es importante, por eso venimos a la iglesia, por eso tenemos una escuela de ministerio. ¿Quién está en la escuela de ministerio? Para aprender, para conocer la verdad en nuestra vida, para ensanchar nuestro corazón a la verdad. Entonces, por eso es importante el cinto, el cinturón, para mantenerme firme en la verdad de la palabra de Dios. Y seguimos en la siguiente parte de la armadura. ¿Cuál es? La coraza de la justicia. Y bien, cuando habla de justicia, justicia básicamente significa justo. Es la calidad de actuar correctamente. Sugiere la conformidad con la voluntad revelada de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando dice coraza, esta palabra de coraza es la que protege las partes vitales, así como ahí está guardando el corazón, protege esa parte vital, así en nuestra vida espiritual, guarda las partes vitales de mi vida, que son el corazón y la mente. ¿Por qué? Porque no lo buscamos, pero Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces quiere decir que el corazón tiene una capacidad que Dios le ha dado y es creer. Entonces, la palabra dice bien, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, esto me está diciendo que mi corazón se ensancha. Cuando hay una verdad de Dios, se ensancha y cree y dice sí. Cuando dicen, por su llaga ha sido curado. Sí, amén. Yo lo creo, que por su llaga he sido curado. Es decir, el corazón dice sí, dice amén. Entonces, qué importante es que en mi vida siempre haya una protección de mis partes vitales, que es mi corazón, que es mi mente. ¿Para qué? Para que nadie me robe lo que la palabra dice para mi vida, porque dicen las escrituras que cada promesa, esto me sucede por gritar tanto, ¿verdad? Dice, cada promesa es sí y es amén en Cristo Jesús. Es así sea. Cada promesa que tú encuentras en las escrituras, tú puedes decir, sí Señor, yo lo creo. Esa promesa es para mí, sí, yo la creo. Entonces, la palabra de Dios, entre más conozcamos de la palabra de Dios, va a haber una protección en nuestra vida. Entonces, recordamos aquí que tenemos un gran enemigo que se llama el diablo, ¿sí? Que significa adversario, el acusador. Entonces, es que es mi yerno. Y hay que quedar bien conmigo para que les cuide a Luquitas. Entonces, recordamos que él es un acusador. No lo vamos a buscar, pero en Apocalipsis 12, a partir del versículo 10, encontramos que es el acusador de nuestras vidas. Dice, el que los acusaba de noche y de día. Entonces, él trae acusación. Él siempre quiere traer una acusación sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando acusa, él trae culpa.
Y si nosotros nos sentimos con esa culpa, comenzamos a sentirnos en una condenación. Trae condenación en nuestro corazón, en nuestra mente. Ya no, porque dice la palabra ahí en 1 Timoteo 1:19, dice que nosotros debemos de guardar la fe y la buena conciencia. Saber que Él pagó el precio de mis pecados. El enemigo va a querer acusar, y nos acusa ¿dónde? Ahí en nuestra conciencia. Y dice, ¿a poco sí? Sí, muy santo tú. Sí, acuérdate ayer cómo andabas. Pero cuando hemos venido a Jesús, Él nos limpia con su sangre poderosa, amén. Entonces tenemos que tener fe y buena conciencia. Por eso es importante la coraza de justicia, saber que yo soy justo, no por mis obras, no por lo que haga o deje de hacer. Yo soy justo por la sangre poderosa de Cristo Jesús, que ha venido a mi vida para limpiarme, para santificarme. Él me ha hecho justo por pura misericordia. Entonces, el enemigo quiere venir a robarme. El enemigo quiere venir a acusarme, y con la acusación trae culpa, y con la culpa trae condenación. Y entonces me encontraré arrastrando la cobija. Y Dios no quiere eso. Dios dice, todas mis promesas son sí y son amén para tu vida. Tú vales el precio de la sangre de Cristo. Somos comprados por precio. Y es gratuito, pero no porque es gratuito no quiere decir que no costó. Claro que le costó a Jesús toda su sangre ser vertida en la cruz del Calvario. Fue latigado, fue traspasado por nuestras rebeliones, por todos nuestros pecados. Entonces, qué importante es que en nuestro caminar día a día nosotros podamos tener puesta la coraza de justicia para tener una buena conciencia. Siempre que dice la palabra que Él lava nuestras conciencias de obras muertas, de lo pasado, de lo que el Señor ya nos perdonó, y que ahora dice hay una nueva vida en Cristo para ti y para mí. Bien, el tercer punto, la tercera cosa dice que es el evangelio de la paz, las sandalias, el calzado. El apresto del evangelio de la paz. ¿Y qué significa evangelio? Significa buenas nuevas. Significan buenas noticias. Buenas noticias de salvación. De salvación porque nos hablan de la obra de Jesús en la cruz. Ahí en el Calvario. Nosotros lo que merecíamos, Jesucristo lo pagó. Pagó el precio para que tú y yo fuéramos hechos salvos. Y dice que Él vino a restaurar nuestra paz con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. Dice Romanos 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú y yo, al recibir a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, al creer, al recibirle, Él nos ha dado esa autoridad como sus hijos. Entonces ahora podemos declarar que tú y yo hemos sido limpiados por el poder de su sangre. Entonces hay una restauración. Él ha traído paz. Y esta palabra paz en el Antiguo Testamento es shalom. ¿Cuántos no conocemos esa palabra, verdad? Los judíos, hasta en la actualidad, cuando ellos se saludan, ¿qué dicen? Shalom. Y es impresionante lo que ellos confiesan con esta palabra, shalom. Porque es una palabra muy amplia, hay muchas definiciones, y entre ellas significa tranquilidad, prosperidad, bienestar, armonía, reconciliación con Dios. Es algo de lo que significa la palabra paz. Entonces imagínate cuando ellos se saludan y dice shalom, y él le está diciendo prosperidad a tu vida, bendición a tu vida.
sanidad a tu vida, restauración para tu vida. Entonces todo esto el Señor lo hizo en la cruz del Calvario. Él nos trajo la paz para con Dios. Entonces dice la palabra en Juan 16:33, no sé si por ahí me lo van a poner, ¿sí? Y dice, son palabras de Jesús. Y dice, estas cosas os he hablado. Dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y comienza diciendo, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Había estado declarando verdades Jesús en todo lo que Juan el apóstol escribe ahí. Todos los capítulos anteriores, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Declaró tantas cosas Jesús de quién era Él. Entonces, Él les está diciendo, todo esto yo les he dicho de mí para que ustedes puedan tener paz en su vida, para que ustedes puedan disfrutar de la tranquilidad, para que ustedes puedan disfrutar de la prosperidad, de la sanidad, de la armonía que yo tengo para ustedes, para que ustedes puedan sentirse en esa reconciliación con Dios, que no estamos hechos a un lado, que no somos bastardos, que somos hijos de Dios. Qué hermoso el poder sentir que yo soy hijo de Dios, y solamente lo puedo recibir, lo puedo disfrutar si he sido comprado con el precio de sangre, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo le recibo y le creo, dice, Él te ha dado autoridad, Él te ha dado potestad, y la palabra ahí es exousia, que significa una autoridad delegada. Es decir, Dios nos ha dicho, ahí te delego mi autoridad para que en mi nombre tú lo hagas. ¿Sí? Todas estas cosas os he hablado. Dice, para que en ti haya paz. Hay cosas que vienen a querernos turbar. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando cuando viene una mala noticia? Nos roban la paz, nos inquietan. Y la mente comienza a divagar y comienza a decir, híjole, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Híjole, ¿y si no puedo? ¿Y si esto? Y comenzamos en una lucha impresionante. Todavía no sabemos si sucede o no, pero con lo que nos dijeron, ya hicimos nosotros toda una comedia. ¿Sí? Pero el Señor me está diciendo, ciertamente en el mundo tendrás aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, la palabra aflicción, cuando habla aquí de aflicción, dice, es como cuando en un mortero, ¿cómo se acuerdan? Donde se hacían las salsas antes, molcajete. ¿Sí? Un mortero es como un molcajete, ¿verdad? Donde si tú pones ahí unas uvas y luego las comienzas a machacar, es lo que significa la palabra aflicción. El enemigo no está jugando. Él viene con todo para querernos destruir. Por eso Jesús está diciendo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces es hermoso saber que Jesús lo ha hecho por nosotros y quiere que tú y yo vivamos en esa paz, y que donde vayamos llevemos el evangelio, las buenas noticias de Jesús a donde vayas. A tu trabajo, ahí lleva las buenas noticias. A tu negocio, ahí lleva las buenas noticias. En tu familia, lleva las buenas noticias. Y muchas veces no tenemos que decir nada, porque dice Pablo, vosotros sois cartas abiertas. La gente nos lee y lee. ¿Qué va a leer de nosotros? ¿Qué van a decir? Eso es ser un cristiano. Cruz, cruz, cruz. Que se vaya el diablo y que venga Jesús. Y no nos van a querer, ¿verdad?
O van a decir, wow, esa persona es dirigida por Dios. Oh, mira, en tanta paz que camina, nunca se enoja, nunca ves que se le mueve el tapete. Es una persona íntegra, es una persona, wow, que así nos lean, ¿verdad? Entonces muchas veces no necesitamos decir nada, pero hablamos mucho con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser. Entonces, qué importante es llevar siempre las buenas noticias, porque ahí va a reinar la paz de Dios. Punto número 4. Encontramos que habla del escudo de la fe. Dice, y tomad todos el escudo de la fe con el que puedas apagar, dice, todos los dardos del fuego del maligno. El enemigo no descansa. Él manda ¿qué? Sus dardos. Un dardo es algo que llega rápido. ¡Fum! Dice que lleno de fuego, viene a querer destruir, a querer lastimar. Pero vamos a ir a lo que dice Salmo 91:4, y por ahí lo ponen en la pantalla, y dice, es uno de los salmos más hermosos. Bueno, todos son hermosos, pero uno de los que sobresalen es el Salmo 91, y dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y la palabra aquí adarga es defensa. Entonces, ¿cómo lo podemos leer? Escudo y defensa es su verdad. Nosotros tenemos que tener el escudo de la fe, porque en nuestro caminar con Jesús todo es por fe. No andamos, dice, por vista, sino por fe. Entonces, hay situaciones que vienen, sí, lo puedo ver físicamente, pero ¿qué estoy viendo espiritualmente? Porque yo no me puedo basar en lo que oigo y escucho con estos sentidos naturales. Yo tengo que basarme con los sentidos de la fe, con los sentidos espirituales. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Sí, las circunstancias me están diciendo esto, pero tú, Señor, ¿qué estás diciendo a mi vida? Porque tú eres escudo alrededor de mí, dice otro salmo. Él es escudo alrededor de nosotros. Y aquí me está diciendo, escudo y defensa es su verdad, porque Jesús es la verdad. Entonces, la palabra de Dios es un escudo que impide que estemos expuestos a los dardos del fuego del maligno. Ese escudo va a impedir que tú y yo estemos expuestos a los dardos de fuego del maligno. Y ahora vamos a ir al Salmo 112, en el versículo 1. Yo creo que los de producción se sintieron regañados por mí, porque miren, luego ya me los ponen. Dice el Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre o la mujer, porque aquí es el género humano, que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Nos brincamos hasta el 7. Y este es un versículo que siempre lo tendremos que tener presente en nuestra vida. Dice, no tendrá temor. Versículo 7. Ya se me durmieron. No, el 7. Nos brincamos hasta el 7. Eso. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Lo vuelvo a leer, dice, no tendrá temor de malas noticias. No quiere decir que no van a venir malas noticias a mi vida. Sí pueden venir las malas noticias, pero mi corazón, dice, su corazón está firme. Sé en quién estoy creyendo. Sé lo que la palabra dice para mí. Dice, confiado en Jehová.
asegurado está su corazón. No temerá. ¿Por qué? Porque cuando vienen las malas noticias, lo que siempre viene es temor, es miedo. ¿Sí? Las circunstancias, lo que te están diciendo, un mal diagnóstico, o no que esté mal el diagnóstico, sino que el diagnóstico es feo. Una enfermedad. Imagínate, una enfermedad terminal, un desastre. Viene la noticia a tu vida y ya sientes que te vas a morir pasado mañana, según el diagnóstico, ¿verdad? Pero dice, no temerá de malas noticias. Entonces podemos ver que constantemente pues, nos llega la información en nuestra vida. Información que quiere afectar nuestro corazón, nuestra vida. Ese diagnóstico, tal vez de una enfermedad, pero también puede ser en el trabajo, en la familia. Pero ahí es donde el Espíritu Santo siempre nos va a traer un versículo, una escritura, una parte de la Biblia, una revelación que va a proteger tu corazón. Ejemplo, bien, vamos a ver un ejemplo, como dice Éxodo 23, 25 al 26. Pues bueno, te dan un feo diagnóstico, te dicen de alguna enfermedad, pero la revelación del Espíritu Santo puede venir a tu corazón, donde Él dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y le agregamos, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. En ese dice, pide a lo que quieras al Padre en mi nombre y te lo daré. Entonces dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y si hay un proyecto de Dios para ti, si Él ha dado sus promesas, si hay cosas que todavía tienen que transcurrir y tienen que cumplirse porque Dios lo ha dicho, entonces aquel diagnóstico lo tiramos al piso y levantamos un nuevo diagnóstico que dice, por la llaga de Jesús yo he sido curada. ¡Wow! Sí, ese nuevo diagnóstico se levanta en fe, porque hay una palabra revelada que viene a mi corazón y protege mi vida de esa información que el diablo quiere traer. Nos hace recordar que hay un propósito en ti y en mí, y que el Señor tiene nuestra vida en sus manos. Nuestros tiempos están en sus manos, y Él, solamente Él, sabe hasta cuándo yo estaré aquí en este mundo. Podemos decir como el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando ya no vamos a estar aquí, la tenemos de ganar. Estaremos en la preciosa presencia de nuestro amado y precioso Padre Celestial. Amén. Hay otro ejemplo en las finanzas. Algo que comentaba Sara, ahorita que recogió diezmos y ofrendas, decía del negocio, ¿verdad? De Pedro, que de esa barca, él era pescador, que va a ser tan grande, fue tan grande la pesca que tuvo que invitar a la competencia. Y eso me llamó así como mucho la atención y dije, wow, tenemos un Dios tan bueno y tan grande, porque puedes tener tu negocio y se te ponen a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y dices tú, Señor, a ver, explícame esto, ¿por qué? ¿Por qué la competencia está ahí? Pero tú eres un hijo de Dios. Y el Señor quiere hablar que Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá
todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Necesitas algo? El Señor va a suplir. ¿Necesitas publicidad? El Señor va a suplir. ¿Necesitas que esas deudas sean quitadas? Dios va a traer estrategias. Dios te va a hacer responsable para no meternos en problemas crediticios, sino que solamente lo que puedas pagar. Y ya cuando se está desbordando, Señor, en su misericordia, que traiga sabiduría, que traiga gracia y que también veamos las maneras para que se supla y se cancelen en el nombre de Jesús. Porque Dios nos quiere hacer responsables. Dios nos quiere hacer hijos responsables. Que lo que nosotros tengamos en nuestras manos seamos buenos administradores. Amén. Esos buenos administradores, como cuando Jesús estaba compartiendo la palabra ahí en Juan capítulo 6, no lo vamos a buscar, pero dice que llegó una gran multitud y ya habían tenido varios días ahí y les dice, pues como cuánto necesitaríamos para comprarles de comer a tantos. Y pues allá se pusieron a hacer las cuentas Felipe y Andrés y como que baja el cero y no contiene, no, pues necesitaríamos mucho dinero, ¿verdad? Y llega uno de los discípulos, dijo, pero aquí tenemos 2 peces y 7 panes o 5 panes. Y entonces dice, pero ¿qué es esto para tantos? Ajá, perdóname, pero no hay cosa pequeña que Dios no multiplique. No hay cosa pequeña que en las manos del Señor se multiplique. Entonces yo no puedo menospreciar lo poco que Él pueda yo tener en mis manos, sino que tengo que ser agradecido como lo hizo Jesús. Él nos puso el ejemplo y dice que tomó aquellos panes, aquellos peces y los levantó dándole gracias al Señor. Un corazón agradecido es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Con poco o con mucho, como decía Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque sé vivir en la abundancia, que es fácil, pero sé vivir en la escasez. Dice, de todo me es enseñado, porque ¿a poco no? Nos acostumbramos muy rápido a la comodidad, a las cosas buenas, a todo eso, oh sí, pero cuando ya no hay, estamos ahí de berrinchudo diciendo ¿por qué? ¿Y para qué sí? Yo no, y hasta enojados. No, el Señor quiere que aprendamos a siempre tener un corazón de contentamiento y a darle gracias a Él, porque Él poco o mucho, Él lo multiplica. ¿Y qué pasó en esa gran multiplicación? Dice que comieron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y aún sobró como 12 canastas de pan. Imagínate en las manos del Señor. Entonces Dios quiere traer en nuestra vida esa fe de multiplicación. Que lo que venga a nuestras manos, poco o mucho, Dios lo quiere multiplicar, porque Él va a satisfacer toda necesidad que tú y yo tengamos en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en todo. El Señor quiere que tú y yo aprendamos a ser buenos administradores. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer, porque dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dígame en el dormido. Es. El subconsciente los delata. No, como una vez les comenté que alguien estaba así, pero bien dormido. Y entonces el predicador le dice, por favor, despiértame el que tienes allá adelante. Dice, ¿por qué yo? Si usted lo durmió, usted despiértelo. No me vaya a pasar así lo mismo, ¿verdad? Vamos con el siguiente punto. El escudo de la fe. Híjole, el escudo de la fe tan importante en nuestra vida. Platicando con mi esposo,
Él me decía su sentir. Y me encanta cuando Él me da ese sentir de lo que Dios está hablando. Y dice, la iglesia está entrando en una nueva dimensión de fe. Wow, y dije, sí lo creo. Y cuando estaba preparando este estudio dije, sí, el escudo de la fe es tan importante en nuestro caminar en Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo no crees que descansa, ¿no? Sí, hasta eso es muy trabajador. Siempre andas echando, dice, andas echando a ver, como león rugiente, buscando a quién devorar. El enemigo lo hace. Dice Romanos 10:17. Yo creo que la mayoría nos lo sabemos de memoria. Y dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces aquí me está diciendo que la fe viene a mí cuando Dios me está hablando, cuando Dios me habla, mostrando que la fe no está en mí, está en Dios, en su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo que se manifiesta en mi vida como un espíritu de fe. Y espíritu nos está hablando de una inspiración, como una inspiración. ¿Quién quiere que Dios le inspire en esa fe? ¿Sí? El Espíritu Santo lo hace en nuestra vida y Él me habla y trae en mi fe, dijimos, al corazón, porque con el corazón creemos. En otro versículo dice, creí por lo cual hablé. Entonces, y otro versículo dice, de la abundancia de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces quiere decir que viene la fe a mi vida como esa inspiración, porque la fe viene de Dios. Él me inspira cuando vengo a la palabra y la palabra se me revela. Y entonces yo le conozco, y cada vez que lo conozco me enamoro más de Jesús. Y cada vez que yo me enamoro más de Jesús, le quiero adorar y le quiero glorificar y más. Y cada vez que yo le adoro y le glorifico, ahí hay un espíritu profético que se mueve. Es decir, Dios hablando a nuestra vida en esa inspiración. Y entonces el corazón se ensancha a creer que cada promesa es sí y es amén en el nombre de Jesús. Muchas veces dudamos de las promesas de Dios porque oímos testimonios de otra gente cristiana, pues que no le pasó aquello y no se cumplió aquello y pasó esto y vemos tantas cosas, pero yo no debo de basar mi fe en ese testimonio. Yo debo de basar mi fe en lo que la palabra de Dios dice para mí, y debo de creerlo. Y si la palabra dice que por su llaga yo he sido curado, yo debo de creerlo, porque se hace un rema en mi corazón. Dijimos, después puedo leer la Biblia, que es un logos, que es un tratado de parte de Dios para mí, y lo puedo leer nomás como un conocimiento, pero cuando viene el rema de Dios, R-H-E-M-A, rema, es una palabra viva, es una palabra específica que Dios trae, revela mi corazón y dice, a lo mejor en muchos no se va a cumplir, pero en mí se cumplirá, porque yo le creo, yo creo lo que la palabra está diciendo para mi vida. Y entonces camino en fe. Y entonces estamos viendo que puedo confesar lo que he creído. El escudo de la fe dice que apaga todos los dardos del maligno y no deja que nos lleguen, que nos afecten, que nos lastimen, porque la palabra dice en Efesios 5:26, dice que es como nos limpia, el agua de la palabra que nos limpia. Pero ¿qué hace el agua? También apaga el fuego. Entonces la palabra
apaga todo dardo del fuego del maligno que el enemigo quiere traer para destruirnos. Entonces nos lleva a esa fe para apagar todo fuego, todo dardo que quiere lastimarnos. Número 5, el yelmo de la salvación. Ese yelmo o casco que vemos ahí es que usaban los soldados, cubrían la cabeza pues para protegerla. Y al proteger la cabeza, ¿qué estaba protegiendo? Pues los ojos, la nariz, el olfato, es decir, todos los sentidos naturales, pero también todos sus órganos aquí, el cerebro, y espiritualmente es la mente, lo que se piensa, lo que decidimos. Y dice que ese es el yelmo o el casco de la salvación. Y esta palabra de salvación viene de dos palabras, que una es sotería y soterión en griego, y significa rescate, liberación, seguridad, perdón. Significa sanidad, prosperidad, libertad y restauración. Entonces lo que se disfruta en la mente y en los 5 sentidos espirituales por causa de la armadura. Estos soldados se la ponían, y nosotros como soldados de Jesús, como hijos de Dios, pues nos la tenemos que poner como una vestidura sobre nuestra vida. Es un casco de luz que no deja penetrar las tinieblas, que al contrario elimina el efecto de toda tentación que hace el diablo para llevarnos cautivos. Eso es lo que el Señor quiere aquí, donde tenemos la mayor lucha en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Quiere que esté protegido, quiere que allí haya ese yelmo de salvación, saber que Él es mi rescate, que Él es mi sanidad, que Él es el que trae perdón a mi vida. Y por último, el último punto es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta espada es la que está ahí en nuestra boca y que nos quiere llevar a la victoria. Pero ¿quiénes ejecutan la palabra de Dios? Y vamos a ir al Salmo 103, versículo 20. Es algo muy importante. Y el Salmo 103, versículo 20 dice así: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Le está hablando a los ángeles. Dice: poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, ¿quién ejecuta la palabra de Dios? Los ángeles. Ellos lo ejecutan y me encanta porque tú estás ahí orando y pidiéndole a Dios y declarando sus promesas sobre tu vida. Y al final le dices: en el nombre de Jesús. Y allá en el trono, allá en los cielos, está Dios. Y a su diestra está sentado Jesús. Y Jesús le dice: Padre, te lo está pidiendo en mi nombre. Y dice el Padre: que se ha hecho. Y ya me imagino los ángeles saliendo con motos súper veloces, ¿verdad? A venir a ejecutar lo que Dios autorizó en el nombre de Jesús. Y está respondiendo cada oración tuya y mía. Qué increíble Dios tenemos, amén. Vamos a ver un ejemplo con Jeremías. Dios ahí en Jeremías capítulo 1, versículo a partir del 9, pero antes está hablando que Dios le habla a Jeremías y le dice que desde que estaba en el vientre de su madre, Él ya lo había apartado para Él. Y le estaba hablando de todo lo que el Señor quería hacer a través de Jeremías. Pero en el versículo 9 dice, Jeremías 1:9, por ahí me lo van a poner en la pantalla, y dice: extendió Jehová su mano, dice Jeremías, dice, y tocó, ¿dónde? Mi boca.
Fíjense qué importante es. Jeremías está teniendo una visitación con Dios y lo que Dios hace es tocar su boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Versículo 12. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías está siendo un profeta a las naciones. Y lo que encontramos aquí es de que cuando nosotros declaramos la palabra que Dios quiere que declaremos, como dice en el versículo 10, dice: se arranca toda mentira del enemigo y se quita todo aquello que el enemigo quiere hacer. Quitamos todos los planes del enemigo en el nombre de Jesús. Los destruimos, pero también edificamos y plantamos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos en la vida de la gente de Dios, en nuestra propia vida. Entonces vemos cómo los ángeles vienen y ejecutan lo que hemos declarado. Y Daniel capítulo 10 versículo 12, bien rápido, porque ya los de la alabanza me están presionando. Dice: entonces me dijo Daniel, está habiendo una visitación que Dios hace con Daniel. Dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, dice, yo he venido. El ángel está diciendo esto a Daniel. Entonces, cuando estamos declarando palabras de sabiduría, palabras que encontramos en la palabra de Dios, hacemos que los ángeles se pongan a chambear a favor de ti y de mí. Entonces, la espada es la voz de Dios hablada a través de la boca de sus siervos, de sus hijos, y declarada bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y va a mover a los ángeles de Dios. ¿Para qué? Para que establezcan el reino de Dios a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 4:12, y la mayoría lo sabemos, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios la que nos hace caminar en un discernimiento, en un conocer, de saber lo que es de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Como cuando Jesús fue tentado en el desierto y le dijeron: a ver, convierte estas piedras en pan. Él supo, esa inspiración no es de mi Padre Celestial. ¿Y cómo le contestó? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Tuvo ese discernimiento. ¿Por qué? Porque conocía las escrituras y pudo discernir que aquella palabra no era de parte de Dios. Entonces encontramos qué importante es que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Regresamos ya. Si quieren, los de producción no me lo ponen en pantalla, pero les vuelvo a leer lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy el Señor quiere que tú y yo tomemos esa armadura espiritual y nos la pongamos para tener victoria en toda área de nuestra vida. Y ya para terminar, dice Romanos 8:37 al 39:
Y mientras yo lo leo, yo te voy a pedir que te pongas en pie, para que todos juntos hoy le digamos al Señor: Señor, quiero vestirme. Y dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Lo crees? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Hay problemas y hay situaciones difíciles, sí, tal vez hay diagnósticos de salud, sí, pero dice la palabra: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Decía Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo creemos? ¿Por qué no levantas tus manos? Y hoy le decimos al Señor: sí, Señor, tú me haces más que vencedor en tu nombre. Por eso yo quiero, Señor, espiritualmente, Señor, tomar esa armadura y vestírmela hoy, porque tú me haces más que vencedora, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios.